Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de sonido e imagen de Naciones Unidas aquí en Ginebra, en la sede europea de la ONU, les transmite Juan Gasparini gracias a François Subiguer en los controles. Estamos realizando ahora una segunda entrevista. Lo he hecho antes con dos personalidades que han venido de Guatemala para denunciar esta ofensiva contra los operadores de justicia, con ex operadores de justicia porque han tenido que exilarse, perseguidos por pedidos de captura. Y ahora vamos a entrevistar a Xiomara Sosa y a Miguel Ángel Gálvez sobre este fenómeno bastante raro acá en Ginebra, de los casos de ustedes, porque vienen víctimas que son militantes de derechos humanos, que son perseguidos, o militantes políticos, pero personas que trabajan en la justicia y que han sido acusados de crímenes graves, que han impulsado que ustedes han tenido que buscar el exilio, en mi experiencia es por la primera vez. Entonces, Xiomara, tú eres exfuncionaria de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y tuviste que exilarte. ¿Por qué? Bueno, ¿qué ocurrió con tu caso? ¿Y qué puedes decirnos de esto? Porque de alguna manera esto se sabía porque hubo lo que se llama el examen periódico universal. Le tocó el turno a Guatemala en el mes de julio del año pasado, pero el gobierno anterior rechazó 80 recomendaciones. Entonces, las que quedaban en vigor lo obligaban de poco, digamos, porque hubo una ola, digamos, de denuncia de eso, porque el examen periódico universal son los consejos que le dan los otros estados al estado examinado. Son ellos los jueces. Y ahí apareció que el Ministerio Público estaba manipulado, que la renovación de autoridades se daba en base a pactos de corrupción, que la corrupción era copar la justicia, ejercer presión. No se restauró las deficiencias del Estado de Derecho que habían sido citados en el examen periódico universal. Pero bueno, ha llegado un nuevo gobierno. Ha llegado un nuevo gobierno, el gobierno que hizo toda esta maniobra de vaciar el contenido del examen periódico universal rechazando las recomendaciones. Ahora hay un gobierno que ha sido elegido democráticamente y que tiene las manos limpias. Entonces, ¿cómo ven ustedes cómo superar la herencia, digamos, de esta ofensiva contra los operadores de justicia, que además prosigue actualmente? Porque por más que hay un gobierno que domina el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial está en manos de fiscales, de jueces, y que continúan con la etapa anterior. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, muchas gracias primero por el espacio, por la entrevista. Y sí, lastimosamente nos encontramos en estos espacios para denunciar lo que sucede en Guatemala. Voy a tratar de ejemplificarlo con mi caso en particular. Yo efectivamente trabajé en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue una fiscalía creada para trabajar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente solicitado, de hecho, por el mismo Estado en el 2007. Y pues dentro de todos los casos que yo llevé un caso que se conoció como Odebrecht, que era una constructora brasileña que aceptó haber dado sobornos a 12 países latinoamericanos, dentro de ellos Guatemala. Pues yo empiezo la investigación dentro del proceso. Pues ellos se acercaron, dijeron que querían colaborar, aceptando el hecho que habían entregado por lo menos 19 millones de dólares en sobornos que iban dirigidos hacia los diputados, el ministro de Comunicaciones, que era Alejandro Sinibaldi, y el candidato de aquel entonces a presidente, Manuel Valdizón. Nosotros, con base a esa información, pues viajamos a Brasil con mi jefe, que es Juan Francisco Sandoval, porque ellos no podían salir del Brasil, porque ya estaban sujetos a un proceso penal allá por todo esto que les cuento. Además estaban sujetos a varios procesos de Estados Unidos, porque de hecho fue Estados Unidos quien descubre esto a través del lavado de dinero, ¿no? Entonces nosotros viajamos a Brasil y ellos firmaron convenios de colaboración eficaz. Todo eso bajo el amparo de un juez de mayor riesgo que nos había autorizado. De hecho, autorizó el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque tenía que nombrar un cónsul que nos acompañara, ¿verdad?, en ese acto jurisdiccional, y así lo hicimos. Todo esto les estoy contando sucedió bajo el amparo de las administraciones de la fiscal general Telma Aldana.
Ya después, en el 2018, cuando se cambia la fiscal general y nombran a Consuelo Porras, empieza una ofensiva en contra de los... Bueno, de hecho, también tenemos que decir que se expulsa a la CICIG, ¿verdad? Desde el 2017, se va en el 2019. Consuelo Porras llega en esa época y desde que llegó a hacer como cuestionamientos de las investigaciones que nosotros habíamos hecho. De esa suerte, pues empieza a decir de que todo el trabajo que nosotros habíamos hecho era ilegal. Ya con la CICIG afuera, las investigaciones se empiezan a debilitar por parte de esta fiscal. Empiezan las destituciones, destituye ilegalmente a nuestro jefe y a nosotros nos traslada. A mí me traslada a una fiscalía de menor importancia, por decirlo así. Y entonces me empiezan a llamar, me llaman a la Fiscalía de Asuntos Internos, donde había una denuncia puesta por unos actores que también en Guatemala son preponderantes, que son representantes de los militares, que se llaman Fundación contra el Terrorismo, y abre esa denuncia, que de hecho ya estaba desestimada, pero reactiva esa denuncia y me llaman para pedirme que yo declarara en contra de Tel Maldana y Juan Francisco Sandoval, porque supuestamente ellos habían hecho ilegalidades dentro del proceso. O sea, ellos querían tomarme a mí como una colaboradora eficaz y me lo dijeron abiertamente, y que si no de lo contrario iban a proceder en mi contra. Y así fue. ¿Te tuviste que ir al exilio entonces? No, ahí no. Todavía no. Yo ahí me empiezo a defender, trato de empezar, solicité copias del expediente, no me los daban, y empecé a hacer solicitudes ante el proceso que me habían ya abierto a mí en mi contra. Entonces yo empiezo a defenderme, pero resultó de que no me aceptaban. Solicito una audiencia de conexión, que eso fue lo que sucede, y por esa audiencia de conexión me dicen de que yo estaba tratando de entorpecer las investigaciones que estaba haciendo ya ahora el actual Ministerio Público con Consuelo Porras. A raíz de eso me piden una orden de captura y yo estuve en presa alrededor de un mes. En lo que se resolvía la primera declaración, que en la ley establece que son 24 horas para resolver. Pero a mí me tuvieron 28 días suspendiendo el juez, y son jueces, los mismos jueces que me han procesado a mí, porque yo no soy la única, ¿verdad? Yo traigo la voz de muchas, en mi celda estuvimos presas 5 mujeres. Las 5 trabajamos en la Fiscalía Especial y las 5 teníamos expedientes como el mío, ellas tenían otros, ¿verdad? Bueno, y entonces en un momento determinado, cuando saliste en libertad, te tuviste que ir del país. Me empecé a defender, pero el país, el panorama era muy sobrio, muy negro, todo era declarado sin lugar, las elecciones estaban cerca, pero en Guatemala no había esperanza de cambio, ¿no? Entonces yo decido irme, me exilio en México. Allá tengo refugio político. Me gusta decirlo, pues, porque el Estado reconoció que era una persecución política de parte del Estado guatemalteco, no solo del Ministerio Público. Bueno, ¿y cuál es la situación ahora actual? ¿Seguís en esa situación? ¿Tenés una captura y no puedes volver si no te meten preso? No tengo solo una. Después de eso me abrieron otro proceso y tengo otra orden de captura por otro proceso en contra de una magistrada que traficó influencias para favorecer a un hijo que se llama Blanca Stalin. Y que también, y para la guinda, el pastel de todo esto, resulta que todos los expedientes que nosotros investigamos de corrupción, ¿verdad?, en contra de actores políticos y corruptos, han sido cerrados en la administración de Consuelo Porras. Entonces ese era el trasfondo de la criminalización en nuestra contra. Ok, bien, y ahora entonces pasamos al otro caso. Miguel Ángel Gálvez, eras juez de mayor riesgo, pero te tuviste que exilar en el 2022. Estás viviendo afuera, y bueno, ¿cuál es tu caso y qué es lo que has venido a testimoniar aquí en Naciones Unidas? Está la relatora de libertad de expresión y hay ONGs y está el sistema de Naciones Unidas para proteger. ¿Cuál es tu mensaje? Pues gracias primeramente, Juan Gasparín, y gracias por habernos invitado. La verdad es que estamos un grupo de guatemaltecos, no solo fiscales, sino que jueces. En el tema, cuando tú diste la introducción, has hablado de un fenómeno bastante raro. Esto me llamó la atención porque hay momentos en que fuera todavía no logro entender las dimensiones de que todo un sistema se ponga en contra de uno. Exactamente. Ajá, o sea, y es más, uno con el trabajo que tiene, como que se compenetra en el trabajo y como que se le olvidan algunas cuestiones. No es que se le olviden, no está pendiente de lo que está pasando. Entonces, así es como comienza, como dijo la licenciada, a raíz de que es expulsada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es la CICIG. Que es un gran acuerdo internacional que Guatemala inicialmente aceptó. Ajá, por supuesto. Y que rompió
unilateralmente, porque lo rompe unilateralmente. No obstante, la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados hace referencia a qué procedimiento se tiene que utilizar para romper ese convenio que se tenía. Pero bueno, entonces comienza primeramente un patrón de hostigamiento, pero así fuerte. El sistema penitenciario no le lleva a los presos a uno, los abogados empiezan a faltarle el respeto, llegando al extremo incluso de decirle que lo van a procesar al juez. La Corte Suprema, la seguridad que yo tenía, les pide un informe de cuáles son mis movimientos. Cuando salgo a las 8 o 9 de la noche en el juzgado, que era usual que saliera de la corte, me empiezan a dar seguimiento, carros, se comienzan a presentar denuncias, cantidad de denuncias contra mi persona, y así es como se van dando los pasos. Y bueno, y hasta ahí todavía no entiende, uno no llega a comprender las dimensiones de esa Pero cuestión. era por los casos que tú estabas instruyendo como juez. Por supuesto. Entonces ahí se da un fenómeno interesante. La Corte Suprema de Justicia, con base a la Constitución, tiene que durar 5 años en el periodo. No eligieron corte y se quedan de facto 4 años más. Entonces esa corte participa de facto en la elección de la fiscal general, participa de facto en la constitución del Tribunal Constitucional, y así es como se van dando los pasos y se van dando los pasos. Así es como se inicia lo que dijo. Bueno, entonces ahí es donde se entiende lo que es instrumentalización del derecho penal. Se empiezan a iniciar procesos en contra de fiscales. Es más, en algunas audiencias ya ni los fiscales comparecían a las audiencias. Entonces, en ese extremo se inicia la persecución de fiscales y empieza a darse un fenómeno importante. El tema es que llamó la atención que inician con las mujeres. El tema de género lo explotan muy bien. Entonces son mujeres, Eva Xiomara y las demás compañeras, mujeres. Entonces ahí estamos hablando que era imposible estar en una situación de esas. El seguimiento constantemente, que ya sale de un desprestigio, pero un desprestigio a todo nivel, para llegar al tema de la criminalización. Ya cuando salgo con mi hijo y le toman fotos a mi hijo, yo ya no aguantaba. Exacto. Así fue como en el mes de noviembre del 2022 consideré prudente salir al exilio. Tener un sistema en contra. Bueno, y esta situación que el crimen organizado ha infiltrado el Estado, porque esto es un poco lo que se observa de vuestros testimonios, perdura a pesar de que hay un cambio de gobierno. El gobierno no es que es cómplice, digamos, del gobierno anterior, pero que estas situaciones se mantienen y ustedes tienen que perdurar en el exilio porque los pedidos de captura y la intencionalidad contra ustedes continúa. No se van, es que lo que pasa es que los procesos penales no se pueden desaparecer de un día para otro, claro, ¿no? Entonces ya iniciados, se puso en movimiento el Poder Judicial ya, ¿no? Entonces lo que sucede en este momento es de que esas cortes que hablaba el licenciado Gálvez, aún persisten en los nombramientos, y de hecho pues esa es también otra esperanza o luz que tenemos nosotros, que este año se tienen que elegir nuevas cortes, ¿verdad? Para que lleguen jueces probos que realmente resuelvan conforme a derecho y no a intereses políticos, ¿verdad? Bien, pero fíjate, una última para Gasparín, solo para hacer referencia a este tema. El problema que se da aquí, tú lo dijiste, copar la justicia. O sea, el sentido de no nombrar magistrados le sirvió para que los mismos magistrados anteriores prosiguieran con lo que estaban haciendo. Nombraran gente acorde a los intereses. Por eso es que si hablamos de un gobierno del Partido Semilla, de Bernardo Arévalo, estamos hablando como que en una democracia el Ejecutivo está elegido democráticamente, pero todas las instituciones pertenecen a un sistema híbrido, como que todas las instituciones pertenecen
a las estructuras criminales. Y además el presidente tiene pedidos de captura lanzados Sí, por sí, iniciativas Claro. de esta criminalidad. Exactamente, lo que pasa es de que cuando se dan las elecciones generales en el 2023, quienes han tenido el poder o ostentan el poder, ese pacto de corruptos le llamamos nosotros, no se imaginaron que Arevalo iba a llegar al poder. Entonces cuando llegan las elecciones y desde la primera vuelta que él pasa, ¿no?, a la segunda vuelta, empiezan a decir de que empiezan a cuestionar la formación de su partido, entonces le piden una solicitud ante juicio, porque cuando tú eres candidato a presidente también gozas de ese derecho, ¿verdad? Entonces desde ahí le empezaron a pedir antejuicios. Tiene una vez, hubo también problemas con la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos, y él hizo público que apoyaba ese movimiento de que no se también tomara la universidad, ¿verdad? Y vas a creer que por publicaciones en un Twitter le piden otra. Bien. Entonces, bueno, ustedes han tomado contacto acá con relatores, con funcionarios de ONU, y espero que saquen adelante esta situación que es bastante extraña dentro, porque vienen acá víctimas de violaciones de los derechos humanos, alguien que fue maltratado por la justicia, pero ustedes, los maltratados son los que hacían la justicia y han sido reemplazados por funcionarios corruptos. Exactamente. Así Bien. es. Que ellos son los que sirven ahorita para criminalizar a los mismos compañeros, pues los que llegaron al cargo de que nosotros teníamos. Bien, desde Ginebra les transmitió, muchas gracias, Juan Gasparini.